Voy a comenzar a grabar la sesión y ahora sí les presento el archivo con el que me voy a apoyar. Entonces, a ver, en cuanto lo diga, en cuanto lo vean, si me pueden decir si ya lo ven todos. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ven. Sí, ¿Alguien me se ve. puede confirmar que ya lo vean? Ya, perfecto. Todos me escuchan bien, ¿verdad, muchachos? Sí, sí, no sé si nos escucha usted. Es que yo no lo... ¿Sí todos me escuchan bien? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Sí, yo no los escucho bien a ustedes. Ese es el problema. Por eso les está... A ver, ¿alguien me puede así hablar para ver si lo escucho bien? Hola, 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 hola. hola. Ah, ya. Perfecto, listo. Ya los escucho bien. Muchas gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar. Entonces, bueno, la idea de hoy, pues ya saben, ¿no? Es integración compleja. Entonces, a ver. ¿No? Entonces, a ver, integración compleja. Ok. Entonces, integración compleja. Muy bien, pues entonces el primer paso es definir lo que va a ser la integral de una función de R en los complejos, ¿sale? Entonces, a ver, vamos con... bueno, aquí, a esta parte de aquí, le voy a llamar conceptos básicos, ¿no? Entonces, a ver, quiero decir conceptos básicos porque más adelante vamos a ver, digamos, el gran teorema de todo esto de integración compleja, que es el teorema de Cauchy, y sus consecuencias, que es, digamos, el punto clave de toda la teoría de integración, ¿sale? Pues bueno, a ver, aquí esta parte que está un poco... Esto se va quizás a hacer un poquito tedioso porque es recordar muchas cosas que ya han visto, pero, bueno, creo que tiene sentido, ¿sale? Entonces, a ver, conceptos básicos, ¿no? Entonces, a ver, uno. Entonces vamos a definir, ¿no? Entonces, a ver, definición, ¿no? Entonces, la integral de una función de R en C. Entonces, integral de una función de R en C. ¿Sale? Ok, entonces a ver, vamos a tomar F. Entonces sea F, ¿no? Descrita de la siguiente forma, como siempre la hemos hecho. Como U más I veces B. Desde luego donde U y B son funciones reales, de variable real, es decir, de R2 en R, ¿verdad? Entonces vamos a tomar F así, una función que va a ir de un subconjunto de R a los números complejos. Entonces vamos a ponerle de A, B, subconjunto de R a los números complejos, ¿verdad? Y le vamos a pedir que sea continua, ¿no? Entonces vamos a pedir que sea continua en A, B, ¿no? Entonces vamos a definir la integral de F, ¿no? Entonces se define la integral, la ¿no? La integral de F en A, B, ¿verdad? Entonces, como el número complejo, ¿no? Entonces, a ver, la integral
de A a B, de F, diferencial de T, bueno, a ver, de F de T, diferencial de T, lo vamos a definir como la integral de A a B, de U de T, diferencial de T, más y veces la integral de A a B, de B de T, diferencial de T, ¿verdad? Entonces aquí hago una pequeña corrección. Aquí entonces las funciones U y B, ¿verdad? Son de R en R, perdón. Para que esta definición tenga sentido, en el sentido de que estas dos integrales, ¿verdad? Como la función es continua, entonces las funciones U y B son continuas y por lo tanto son integrables en el sentido real, ¿verdad? Es decir, en el sentido de la integral de Riemann que conocemos desde cálculo 1, estas dos integrales existen y por lo tanto son números reales y por lo tanto esta definición está bien construida. ¿Están de acuerdo? Entonces así es como la vamos a definir. La integral de una función de R en C la vamos a definir como integrar, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria de la función. Una definición, ¿verdad? Que es, digamos, bastante intuitiva, ¿verdad? Entonces fíjense que esta integral, pues ya podemos esperar algunas propiedades básicas, ¿verdad? Entonces, a ver, pues propiedades. ¿No? Entonces, a ver, pues vamos a tomar sea f, pues ya saben, ¿no? F definida de un intervalo cerrado a, b de R a los números complejos, continua, ¿no? Entonces, a ver, la primera propiedad, que creo que es bastante clara, para toda alfa, beta en los números complejos, si g es una función, es otra función, ¿verdad? De a, b subconjunto de R en los complejos continua, entonces, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que la integral es un operador lineal, es decir, que la integral de a a b de alfa por f más beta por g t diferencial de t, pues no es otra cosa más que alfa por la integral de a b de f de t diferencial de t más beta veces la integral de a a b g de t diferencial de t, ¿verdad? Esta creo que es bastante clara, ¿verdad? Entonces esta creo que sí es bastante clara, entonces creo que no necesita mayor argumento, entonces le voy a poner así como una palomita, que sí es bastante clara. La segunda propiedad también creo que es bastante clara, pero a ver, ustedes díganme si también ustedes lo ven. Entonces, a ver, la segunda propiedad sería que la parte real, ¿no? La parte real de la integral de a a b de la función f, ¿no? ¿Cómo se relaciona respecto a la integral? Pues no es otra cosa más que la integral de a a b de la parte real de la función f de t diferencial de t. Y desde luego, ¿verdad? También tenemos pues su formulación en cuanto a la parte imaginaria. La parte imaginaria de la integral de a a b de la función f de t diferencial de t, ¿no? Pues no es otra cosa más que
la integral de a a b de la parte imaginaria de la función f de t diferencial de t, ¿verdad? Creo que estas dos propiedades, esta segunda propiedad también es bastante clara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien para todos? ¿Es clara o necesitan que argumente? No, creo que es clara, ¿verdad? Creo que sí, sí. Ok, muy bien. Quizá la que estaría bien dar un argumento es la siguiente. Entonces, a ver. 3. No, 3. Entonces, ahora sí. Entonces, a ver, fíjense, el módulo, puesto que la integral de la función f es un número complejo, podemos calcular su módulo y por lo tanto el módulo de la integral de a b de la función f de t diferencial de t, ¿verdad? Este módulo pues va a estar acotado superiormente por lo siguiente. Va a estar acotado superiormente por la integral de a b de la función que envía a cada t el módulo, ¿sale? Es decir, el módulo de la función f. Entonces es el módulo de la función f de t diferencial de t, ¿verdad? Esa de aquí. Entonces, a ver, creo que este inciso sí merece una, ¿no? Un argumento. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a dar un argumento de esta propiedad, si les parece bien. Entonces, el truco es el siguiente, ¿ok? A ver, vamos a ponerle demostración de 3. Entonces, demostración de 3. Bueno, a ver, yo estoy diciendo que hay que dar un argumento, pero a lo mejor también lo ven ustedes claro. Pero a ver, díganme, ¿ustedes lo ven claro o si creen que sería bueno dar un argumento? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que sí un argumento. Sí, ¿verdad? Y fíjense que el argumento es un truco que, digamos, yo no recuerdo. Bueno, en realidad sí tiene otras utilidades. Pero, bueno, a ver, vamos a ver el truco y ustedes ya me digan así. A ver, entonces vamos a considerar lo siguiente. Entonces vamos a hacer la distinción de dos casos. Desde luego que el caso 1, ¿verdad? Bueno, vamos a definir lo siguiente. Entonces vamos a tomar sea. Vamos a definir i como la integral. Entonces vamos a definir i como la integral de a b de f de t diferencial de t. ¿Ok? Nada más vamos a nombrar la integral de esa forma. Entonces, a ver, caso 1. Entonces, ¿cuál va a ser el caso 1? Pues si la integral vale 0. ¿Ok? Si la integral vale 0, pues es claro, ¿verdad? Entonces, en este caso, claramente la integral de a b de la siguiente función, el módulo de f de t, ¿verdad? Fíjense que al ser esta función una función de variable real, es decir, una función de r en r, podemos aplicar lo que ya conocemos respecto a cálculo 1, ¿verdad? Es decir, que si tenemos una función tal que es siempre positiva, o bueno, no negativa, entonces su integral siempre es mayor o igual que 0, ¿están de acuerdo? Entonces esto de aquí siempre es mayor o igual que 0, pero esto es igual a i y por lo tanto ya se cumple. ¿Están de acuerdo?
Entonces aquí nada más voy a poner esa nota, ¿no? Aquí lo que utilicé. Entonces, a ver, aquí. No, nota. Entonces, si f... Bueno, a ver. Si g es una función definida en el intervalo a, b a los números reales, tal que, ¿no? G de x es mayor o igual que 0 para toda x en a, b, ¿no? Pues una cosa que se prueba en cálculo 2, perdón. Entonces, ¿no? La integral de a b de g de x diferencial de x, ¿no? Pues es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces simplemente estamos utilizando esa propiedad para el caso en que g es la función, precisamente el módulo de la función f, ¿ok? Entonces creo que en este caso queda bastante fácil la demostración. El caso 2 es cuando desde luego la integral es distinta de 0. Entonces caso 2, cuando la integral es distinta de 0, ¿no? Y fíjense, en este caso vamos a definir, ¿no? Entonces, a ver, definamos. Vamos a definir c como el siguiente número complejo. Y conjugado entonces vamos a tomar i conjugado entre el módulo de i. ¿Sale? Entonces, ¿por qué hago esto? Pues para observar lo siguiente. Entonces, fíjense. Bueno, lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque con esto en cuenta podemos observar lo siguiente. Entonces, a ver, observación. Pues desde luego, primero, el módulo de c es claramente 1, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, 1. Bueno, a ver, le voy a poner así. Inciso A. El módulo de c claramente es 1. ¿Ok? Inciso B. Fíjense que si yo considero c por la integral, es decir, c por la integral de a a b de f de t diferencial de t, esto es un número real, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? En efecto. ¿No? Entonces, a ver, en efecto. ¿No? Entonces, a ver, en efecto. Fíjense que lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, si calculamos c por la integral de a a b de la función f de t diferencial de t, ¿verdad? Pues esto no es otra cosa más que c por el número imaginario i, que es el que llamamos, ¿no? Entonces esto no es otra cosa más que c por i, pero c no es otra cosa más que esto de aquí arriba, ¿no? Multiplicado por i. Y entonces esto nos queda, fíjense que i conjugado por i es el módulo de i al cuadrado dividido entre i, pues nos va a quedar el módulo de i. Lo cual claramente es un número real. ¿Sí se viene la cuenta? Sí, ¿verdad? ¿Sí, vamos bien, muchachos? Sí, sí, está bien. Ok. Entonces ahora sí, fíjense. ¿De qué me sirve esto? Pues entonces observen que de la propiedad 2, ¿no? Entonces, a ver.
con lo anterior en cuenta, ¿no? Entonces de la propiedad 2, fíjense que podemos calcular lo siguiente. A ver, si yo quiero calcular la parte real, ¿verdad? La parte real de ¿de quién? La parte real de la integral de c veces f de t diferencial de t de a a b. No, a ver. Porque aquí sería un número complejo. Ajá. No, sí, ¿verdad? Esto sí está bien. Ajá. Entonces, a ver, déjenlo hago así. Ajá. Esto de aquí no es otra cosa más que, según nuestra propiedad 2, fíjense, la propiedad 2 que nos dice, nos relaciona la parte real de esta integral con respecto a la parte real de esto, ¿verdad? Entonces, o sea, la integral de la parte real. Entonces nos daría lo siguiente. Esto de aquí no es otra cosa más que la integral de a a b, ¿no? De la parte real de c veces f de t diferencial de t, pero esto no es otra cosa más que la integral, ¿verdad? De a a b. Fíjense que como la parte real es lineal, entonces en realidad yo puedo sacarla de la parte real, ¿no? Y por lo tanto esto de aquí me da lo siguiente, me da c veces la integral de f de t, ¿no? Diferencial de t. ¿Sí, verdad? ¿Para todos esto fue claro? ¿No sería más bien la parte real de f de t? ¿Perdón? ¿Perdón? Claro, sí. ¿No sería más bien Aquí, ¿verdad? Ya vi lo que me dice, sí, aquí. Gracias, Cain. Aquí sería la parte real de f de t diferencial de t. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, así. Entonces, fíjense, utilizando que... Bueno, vamos a tratar de estimarlo, ¿sale? Entonces, ahora sí. Entonces, a ver, ya. Lo que queremos calcular, fíjense. Entonces, a ver, si yo quiero calcular lo siguiente, pues lo que quiero estimar, es decir, el módulo de la integral, ¿no? De a a b de f de t diferencial de t, ¿verdad? Fíjense que como c es un número de módulo 1, aquí como lo escribimos, entonces en realidad aquí puedo escribir la c adentro, ¿verdad? Entonces esto de aquí lo puedo escribir así, lo puedo escribir como lo siguiente. Lo puedo escribir como el módulo, ¿verdad? De c veces, bueno, el módulo, ya voy a meter la constante, entonces a ver, bueno, sí lo voy a poner aquí, de c veces la integral de a a b de f de t diferencial de t, ¿ok? Y a ver, ahora sí, ustedes díganme, esto de aquí sería por la propiedad 2, es decir, la propiedad 1, perdón, la propiedad 1 te permite meter constantes en la integral, cuando la constante es un número complejo. Entonces, a ver, esto de aquí no es otra cosa más que el módulo. Si quieren, aquí le voy a poner por la propiedad 1. Bueno, ahorita lo pongo aquí arriba, ¿sale? Esto sería la integral, ¿ok? De c veces f de t diferencial de t
de A a B. ¿Ok? Ah, ok, pero a ver, esperen. Ajá, sí. Aquí lo que quería era esto, más bien, disculpen. A ver. A ver, creo que ya me hice un poco de bolas. A ver, fíjense. Ajá. Esto sí quedó claro, ¿no? ¿Por qué lo puse? Ahora, fíjense, el hecho de que C por la integral sea un número real, ¿no? Sea un número real. Y además ya sabemos cuánto vale, ¿no? Esto de aquí vale la integral de I. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? O más bien el módulo de I. Por eso lo puse aquí, ¿verdad? También. Esa es otra forma de verlo. Pero fíjense, lo que en realidad quería ver era qué puedo decir de el módulo de este número real, muchachos. Fíjense que como este es un número real, ¿qué puedo decir respecto a la parte a la parte real de este número? Sí, no sé si se. Que es todo el número complejo en sí. ¿Perdón? En sí, ese número complejo solo tiene parte real, tal cual, de imaginario ser. No sé que su módulo solo es su valor absoluto. Ajá. Entonces, su módulo, ¿cómo quedaría calculado? Sí, miren, Sería el módulo de la parte real de esa integral, ¿no? el O bueno, el módulo. valor absoluto de la parte real. Exactamente, ¿verdad? O sea, esto de aquí sería igual a lo siguiente. Sería el módulo de la parte real. Bueno, a ver, esto de aquí sería el módulo de la parte real de C veces la integral de A a B de f de t diferencial de t, ¿verdad? Así. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Sí, vamos. Ok. ¿Y esto de aquí qué sería igual? Pues esto de aquí sería igual a el módulo de la parte real. Ahora sí, ¿verdad? De la integral de A a B de C por f de t diferencial de t. Ahora sí. Y ahora sí utilizamos esto de aquí. La parte real de C veces f de t diferencial de t no es otra cosa más que C veces, ¿verdad? ¿Qué? Ajá. No es otra cosa más que C veces la integral de la parte real de f de t. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto de aquí. Bueno, la voy a continuar en la siguiente diapositiva. Entonces, a ver. Espero no se pierda la continuidad. Entonces, a ver, esto de aquí no es otra cosa más que. A ver. Continuando con la idea anterior, fíjense. Esto de aquí, por lo que acabamos de ver, es c veces la integral de a a b de la parte real de f de t. Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que c veces la integral de a a b de la parte real de f de t diferencial de t. ¿Ok? Desde luego, como c vale, su módulo es 1, ¿verdad? Entonces esto no es otra cosa más que la integral, el módulo de la integral de a a b de f de t diferencial de t, ¿verdad? Pero, como seguramente ya lo observó Caín, aquí era la parte real, ¿verdad? Entonces esta es la parte real de f de t diferencial de t.
Y ahora sí, fíjense, aquí sí podemos utilizar el resultado que ya conocemos de de cálculo 1, ¿verdad? Digo, de cálculo 2, perdón. Esto ahora sí es menor o igual, ¿verdad? Que la integral de a b de el módulo de la parte real. Bueno, en este caso sería el valor absoluto de la parte real de f de t, diferencial de t. Pero como el módulo siempre es, digo, el valor absoluto de la parte real siempre es menor o igual que el módulo, ¿no? Entonces esto no es otra cosa más que un número acotado superiormente por la integral de a b de el módulo de f de t, diferencial de t. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? A ver, díganme si dejé sin argumentar algún paso. Yo tengo una duda bueno, casi al inicio, Ajá, a ver, aquí. donde seguimos con lo anterior, propiedad 2, introdujimos la parte real, porque eso ya lo justificamos, pero después sacamos C, y creo que esa función habíamos dicho que era R lineal, pero C podría ser un complejo, ¿no? Me refiero a la función parte real. Sí, a la función parte real, ¿no? O sea, dices que C podría ser un complejo. A ver, a ver, a ver. Y si lo utilizamos, a ver, aquí adelante. Sí, ¿verdad? Pero es que, o sea, ajá. A ver, no sé si ustedes estén de acuerdo en esto. O sea, si esto se vale para funciones que van de f en los... O sea, para funciones que van del intervalo a los complejos, pues en particular también se valen para funciones que vayan del intervalo a los reales, ¿no? O sea, que su imagen no sea todo un subconjunto de C, sino más bien un subconjunto de R, ¿no? ¿O no convence eso? Sí, ¿no? Creo que se refiere más a la que sacar a la C así como va de la parte real, como que no es válido a lo mejor. Aquí, Porque como es un número complejo y me está diciendo que la parte de real de un número complejo también vuelve a ser un número complejo. a ver, la parte real. Sí, ¿no? Porque sacamos de la parte real sacamos algo complejo. Y un complejo por un real pues es un complejo, no necesariamente va a ser solo un real. No, pero eso sí es claro, ¿no? El hecho de que una constante salga de la parte real, eso sí es cierto, ¿no? Eso ya lo habíamos visto desde el principio. Ajá, sí, pero si la constante era un real, ¿no? Porque, o sea, No. la parte real es una función que va del C a R. Ajá. Y ese número complejo es un número, así, pertenece a C. Entonces, un número complejo por un número real me va a regresar un complejo, que no necesariamente va a tener parte real nula. Sí. No sé. Perdón, parte imaginaria nula, perdón, dije, lo hablé mal. O Yo lo sea, estoy haciendo con multiplicar I por I y querer sacar I, entonces eso no sería I, no sería real. a ver, esto de aquí, ustedes dicen, a ver, esto de aquí, ¿no? Entonces, a ver, o sea, el problema es que estamos haciendo esto de aquí, que si tomo la parte real de dos números complejos, por ejemplo, W por Z, esto no es cierto que W que sea igual a W por la parte real de Z si W es un complejo. Eso no es cierto, es lo que ustedes dicen. Sí, justo. A ver,
¿Cuál sería el contraejemplo? ¿Cómo se llama? Sí, creo que, Nicolás, creo que el buen ejemplo sería I por I. O sea, Ajá. W y Z igual a I. A ver, si tomamos W igual a I y Z igual a I, ¿no? Entonces, pues desde luego W por Z no es otra cosa más que I cuadrada, que es igual a menos 1, ¿no? Entonces, a ver, si tomamos la parte real de W por Z, ¿no? Pues es menos 1, ¿no? Ahí está. Y si tomamos W por la parte real de Z, ¿verdad? Pues esto es W por ¿cuánto? La parte real de Z es 0. Entonces sería así, W por 0 y esto me da 0, ¿verdad? Ah, tienen toda la razón, ¿verdad? Entonces eso no se vale. Qué triste. Entonces, ¿cuál sería como la propiedad que me ayuda a argumentar ese paso de ahí? A ver, entonces, ¿cuál sería la cosa aquí que estoy dando por... ¿cómo se llama? Que estoy dando por muy fácil. Entonces esto de aquí no es cierto. Pero podemos argumentar, podemos modificar el argumento más bien para que este paso no sea necesario. A ver, esto de aquí, la estimación de esto de aquí es la misma que esto, sí, porque el módulo de C es 1, ¿verdad? Después, esto de aquí, al ser un número real, ¿verdad? Esto de aquí. Entonces, esto sí es cierto que es la parte real. De este número de aquí, de C veces esta integral, ¿no? Ahí, ¿quién estamos diciendo que es el número real? C por la integral. Ajá, el número real es C por la integral, por lo que observamos, ¿no? C por la integral, al ser C definido de la forma I conjugado dividido entre el módulo de I, entonces cuando lo multiplico por I, ¿no? Me queda I conjugado por I, que eso es el módulo de I al cuadrado, dividido entre el módulo de I, me queda el módulo de I, y eso sí es un número real, ¿no? Entonces esto sí es un número real, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Hasta ahí sí voy, sí hemos hecho bien las cosas. ¿Cuál sería entonces el... Vaya. Ajá. Esto sí, ¿verdad? El problema es con esto, este paso de aquí. ¿Están de acuerdo? No, este paso también se justifica, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, ¿no? No es cierto. Este es justo el paso que no funciona, ¿verdad? Que no está funcionando. Porque aquí sí ya introduje la constante C, ¿verdad? A la integral. Sí, porque estamos haciéndolo dentro de la parte real. Sí, según yo, eso está bien. Esa parte sí está justificada. Esta Porque está... comentamos que por integral es un número real. A ver, esta parte sí está justificada de este aquí. Sí, porque estamos explicando que la integral tanto saca como mete escalares. Exactamente. Esto sería por la propiedad 1, ¿verdad? Si estoy bien. Por esta de aquí. Sí. Ok. Eso sí está bien así. Muy bien. Esto sí está bien así. Después en el siguiente paso. Aquí ya fue lo que dijimos que estaba mal, ¿no? Sí, eso según yo ya no se vale. Esto ya no se valdría. O sea, decir que puedo sacar... A ver. Sí, porque aquí fue cuando hicimos el cambio. Utilizar que la parte real de este número, ¿no? La parte real de este número. Esto sí, por la propiedad 2. Y luego
aquí volver a sacar la parte real, ¿no? Aunque el escalar C sea complejo. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que ya no se vale. Esto de aquí es lo que ya no se vale, ¿verdad? Entonces, a ver, esto de aquí es lo que ya no es válido. Entonces, esto de aquí no siempre es válido, ¿verdad? Salvo que C sea un número real, ¿no? Ok, y entonces, ¿cómo arreglamos eso? A ver, ¿cómo lo arreglamos? ¿Se puede arreglar o no se puede arreglar? A ver, denme un minuto para pensarlo, Sí se debería poder arreglar. A ver. Esperen. No. Más bien yo no desespero. A ver. A ver. Yo vi que podemos hacer. A ver, ¿qué podemos hacer, Kai? Podemos meter la parte de real, pero sacar toda la parte real así como va de C por F de T. A ver, entonces, a ver, de aquí dices esto. Bueno, sí, podemos hacerlo. O sea, dices que sea la parte real. De la integral de A de C. ¿Así? Ajá. Y ahora meteríamos la parte real, pero ahora sí sacando tal cual la parte de real. Ahora sería el módulo de la integral de AB de la parte real de C de T de T. Ah, ya te entendí. Ok, ya lo vi. Ya lo vi yo también. Sí, ya. O sea, esto de aquí sería la parte real, ¿no? Sí. Así, ¿verdad? Y entonces, a ver, dime, Cain, si tu idea es la siguiente. Este de aquí es una función real, ¿no? Exacto, sí, justo. Ajá, esta de aquí es una función real. Y entonces podemos aplicar este paso de aquí, ¿no? A ver. El hecho de que cuando yo quiero calcular el módulo de una función real, ¿no? Entonces esto sí lo puedo acotar, ¿están de acuerdo? O sea, esto de aquí lo puedo acotar de la siguiente forma. Esto es menor o igual que la integral de A a B. Dime si sigo tu idea, Cain, del módulo, bueno, en este caso sería del valor absoluto, de la parte real de C veces F de C, digo F de T, perdón, ¿no? Diferencial de T. ¿Sí lo hice bien, Cain?
Sí, 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 según yo que va bien. Ajá, y luego, ¿qué sería? Que eso es menor o igual al módulo de C por F de T, ¿no? Bueno, esa integral. Exactamente, ¿verdad? Sí, ya qué bueno que ya lo viste. Ok. Esto de aquí es menor o igual a la integral de A a B, ¿no? Del módulo de C por F de T, diferencial de T. Y esto no es otra cosa más que, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer explícito, aunque seguro ya saben la idea. Esto es la integral de AB del módulo de C por el módulo de F de T, diferencial de T. El módulo de C es 1, entonces esto de aquí no es otra cosa más que la integral de A a B, ¿no? Del módulo de F de T, diferencial de T. ¿Sí, verdad? Bien. Sí, sí, justo. Muchísimas gracias, Caín. Sí, todos lo ven. Entonces, a ver, voy a recapitular el argumento, ¿sale? Entonces, a ver, esto lo voy a poner así como cuidado, de no está tan fácil, ¿no? Vamos a ver, entonces lo voy a poner así, cuidado, ¿no? Cuidado, a ver, entonces, a ver, recapitulemos hasta en dónde todo lo que hicimos queda argumentado a partir de qué pasos. A ver, para que la explicación sea clara. A ver, entonces, si llego a decir algo mal, me corrigen, por favor. A ver, entonces, hasta aquí habíamos dicho lo siguiente. El caso 2 correspondía cuando y, es decir, la integral, es distinta de 0. Entonces vamos a definir C de esta forma, y conjugado dividido entre su módulo. La primera observación claramente es que el módulo de C sí es 1. Después, cuando tomo el producto de C por I, es decir, de C por la integral, resulta ser un número real. Y eso es cierto porque al multiplicar C por la integral, estoy multiplicando C por I. Al ser C I conjugado entre el módulo de I, pues esto es I conjugado por I, que me va a dar el módulo de I al cuadrado, dividido entre el módulo de I, me da el módulo de I, que es claramente un número real. Entonces, a ver, déjenme pausar esto de aquí y vamos a ver el argumento de aquí. Entonces, lo que quiero estimar, es decir, la integral de A a B de F, ¿no? Es su módulo, pues es el módulo de C veces esa integral. ¿Por qué? Pues porque el módulo de C es 1. Después, esto de aquí sería, como C veces la integral es un número real, entonces su módulo no es otra cosa más que el valor absoluto. ¿Y el valor absoluto de qué? Pues desde luego de su parte real, ¿no? Porque este número, al ser real, pues solamente tiene parte real. Entonces es esto de aquí, ¿verdad? Ahora, esto de aquí sí es por la propiedad 2, ¿verdad? La propiedad 2 nos dice que cuando quiero calcular la parte real de una integral, eso es la integral de la parte real. Entonces, cuando quiero calcular la parte real de una integral, eso es la integral de la parte real. Entonces, esta de aquí sería propiedad 2, ¿verdad? Entonces, la voy a poner así. Propiedad 2, ¿verdad? Después, ahora sí. Esta de aquí es una función real, precisamente porque es la parte real de un número complejo. Y entonces utilizamos ese resultado de cálculo 2, que este valor absoluto siempre lo puedo, ¿cómo se llama? Este valor absoluto, perdón, siempre lo puedo estimar como la integral de el valor absoluto de la función que estoy integrando. Ahora sí, esto de aquí, ¿verdad? Como la parte real siempre, el valor absoluto siempre es menor o igual que el módulo del número complejo, entonces esto no es otra cosa más que la integral del módulo. Ahora, el hecho de que las pueda comparar es otra vez, ¿verdad? Porque en cálculo 2 nos dicen que si tenemos dos funciones f y g, de tal modo que f es menor o igual que g, entonces
su integral satisface la misma desigualdad, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Fíjense, esta de aquí es una función de variable real, ¿verdad? Este de aquí es una función real de variable real, esta de aquí es una función real de variable real, satisfacen la desigualdad y entonces sus integrales también satisfacen la desigualdad. Y ahora sí, esto de aquí no es otra cosa más que el módulo de C por el módulo de f de t. El módulo de C vale 1 y entonces ya me queda así. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo hice bien? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, ustedes pueden hacer esto de aquí. Entonces, a ver, moraleja. Espero no les moleste esto. Moraleja, ¿sale? Mejor hagamos la integral de a a b de f de t diferencial de t igual a r e i teta. ¿Sale? Y entonces ahora sí, usen esa expresión para probar este inciso. ¿Ok? O sea, fíjense que todo esto me lo pude haber evitado. En realidad, o bueno, estoy casi seguro que me lo pude haber evitado si en vez de escribir esta C así, hubiera escrito directamente la integral como r e i teta. ¿Por qué? Pues fíjense nada más para que vean digamos, la utilidad. Si hago la integral así, ¿no? Entonces, 1 ¿no? Fíjense, a ver, 1. Fíjense que si defino la integral así, entonces, fíjense que r, ¿quién es? Pues r es igual a e a la menos i teta por la integral de a a b, ¿no? De f de t diferencial de t, y esto es un número real, ¿verdad? Bueno, desde luego aquí, ¿quién es e? Pues r es un número mayor que 0, ¿no? Y teta es el ángulo, ¿no? ¿No? Entonces fíjense que ya te dice que este número es un número real y ya podrían checar esto de aquí. Este argumento de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque además fíjense que este número complejo de aquí, ¿no? O sea, lo que digo es esto, 2. Fíjense que si ustedes quieren calcular a r, ¿no? Bueno, si quieren así. Bueno, a ver, si quieren calcular el módulo de la integral de a a b de f de t diferencial de t, ¿verdad? Pues no es otra cosa más que el módulo de esto de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues considerando que e a la menos it tiene módulo 1, ¿están de acuerdo? Y entonces ya se podrían seguir de aquí, ¿no? Bueno, lo dejo como tarea moral, ¿les parece bien? Entonces, moraleja, fíjense que a veces es útil escribir los números complejos de esta forma, ¿ok? Y entonces, a ver, ya nada más, como me llevé tiempo en algo que no me debí de haber llevado tiempo, vamos a terminar la clase de hoy ya nada más definiendo las integrales que nos van a interesar, ¿ok? Entonces, ahora sí, entonces, a ver, definición. ¿Ok? Entonces, a ver, integral de una función de c en c a través de una trayectoria, ¿ok? Entonces, esta sería la integral
de una función de C en C a través de una trayectoria. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a tomar entonces sea A un subconjunto de C abierto, F una función de A en C continua en A, y vamos a tomar gamma, ¿no? Una trayectoria definida en un intervalo A, B de R, desde luego. Aquí hay dos formas de escribirlo, lo pueden poner a los complejos y pedir que la imagen de gamma esté contenida en A, o lo pueden poner así, ¿no? Que vaya del intervalo a A, ¿no? Entonces, una trayectoria C1. Si les dijo Hamma que era una trayectoria C1, ¿verdad? C1 en A, coma B. ¿Sí les dijo Hamma eso? ¿Por ahí me recuerdan? ¿Sí les dijo, muchachos? ¿Qué quería decir una trayectoria C1? Bueno, ok. ¿No? Entonces, a ver, entonces ahora sí, la integral de F a lo largo de gamma, ¿no? Entonces, a ver, a lo largo de gamma se define como ¿no? Entonces se define como, ahora sí, la integral a lo largo de gamma de f de z diferencial de z no es otra cosa más que la integral de a a b de f evaluada en gamma de t por gamma prima de t diferencial de t. ¿Ok? Fíjense que como f es continua en A y la trayectoria gamma también es continua, ¿verdad? Al ser de clase C1. Entonces, esta composición es continua. La derivada de gamma al ser de C1 es al ser la derivada de gamma al ser gamma una trayectoria C1, pues resulta ser continua, o más bien la estamos pidiendo continua. El producto de continuas es continua, por lo tanto esta vista como función de R en R es una función continua y por lo tanto es integrable, y entonces esta definición está bien hecha. ¿Sí está bien? Y esta va a ser las integrales que nos van a estar ocupando de aquí en adelante. Entonces, como ya estoy sobre la hora, ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Y nos veríamos el día de mañana. ¿Ok, muchachos? Una disculpa, pero muy bien por la observación, Nico, y por la modificación al argumento, Kai. Muchas gracias. ¿Sale? Entonces, si les parece bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. ¿Ok? Vale, profesor, muchas gracias. Ok. Cuídense, que tengan buena tarde. Hasta luego.